Ahora que ya sabemos cómo es el circuito del Gran Premio de Austria, el Red Bull Ring, vamos a verlo con datos que nos van a explicar exactamente cómo es este trazado, en qué se diferencia y en qué se parece al resto, poniendo además hincapié en los últimos que hemos tenido, porque así vamos a tener un contexto mejor de quién puede ir mejor, quién puede ir peor, si podemos esperar sorpresas o no. Y empezando por la longitud, una vez más tenemos un circuito corto. Es de los últimos cortos que vamos a tener ya seguidos, porque el siguiente es Silverstone, el de Gran Bretaña, que como podéis ver es bastante más largo, pero aquí volvemos a esos 4,3 kilómetros más o menos, es decir, por debajo de los 5 kilómetros, que es como una marca que podemos establecer de lo que sería un circuito más o menos normalito. Seguimos teniendo un circuito corto, por supuesto se van a dar bastantes vueltas y además son vueltas muy intensas porque es un circuito bastante rápido, por lo tanto, ir con una vuelta de más o de menos quizá no te perjudique del todo. Por ejemplo, intenta un undercut al piloto que va delante y este se defiende en la siguiente vuelta, pues probablemente no le saques mucha ventaja porque no hay mucho tiempo ni muchas curvas tampoco en la que sacar ventaja, y además no es un circuito de muchísima degradación. Por lo tanto, el tema del undercut habrá que ver, pero a priori no se espera que sea excesivamente potente. Y para terminar con esto de las longitudes, desde la meta hasta el primer punto de frenada, ya lo vimos en anteriores vídeos, hay muy pocos metros, por lo tanto lo que hizo Russell en Barcelona es bastante más difícil verlo en este circuito de Spielberg. Sí que puedes tener alguna oportunidad, pero suele estar más la clave en cómo trazas la primera curva para ver con qué velocidad sales, que ahí justo después sí que tenemos una recta bastante importante, que incluso en esos primeros metros. Por lo tanto, la clasificación es importante, pero en el resto del circuito es relativamente fácil adelantar por esas 3 zonas de DRS que veíamos el otro día, y además, bueno, sí que la puedes conservar en los primeros metros, pero luego en la recta que hay a continuación después de la primera curva sí que la puedes perder. En cuanto a las curvas, solamente tenemos 10, es el circuito que menos tiene, incluso menos que el Autódromo de Monza. Lo que pasa es que Monza es bastante más largo, por lo tanto, si hacemos el ratio de cuántas curvas por kilómetro de circuito tenemos, Austria es el segundo que menos tiene, tan solo por detrás precisamente de Monza. Y luego en cuanto al reparto de curvas izquierda-derecha, muy mal equilibrado, es un circuito, como decíamos, de muy poquitas curvas y que se corre en sentido horario, por lo tanto bastantes más curvas hacia la derecha. Y si nos metemos así un poquito más en el detalle de cómo son estas curvas, de baja velocidad solamente hay una, es la curva número 3, que es hacia la derecha. De velocidad media sí que está un poquito mejor repartido, 2 y 3, y luego de alta velocidad todas son hacia la derecha, que tampoco hay muchas, por supuesto, porque es que no hay muchas curvas en general en este circuito, pero ya podéis entender que ese lado izquierdo del coche puede ser el que más sufra. De todas formas, mañana hablaremos de reglajes y os explicaré mejor pues con qué neumático hay que tener más cuidado, qué podemos buscar con la aerodinámica, con el chasis, todas estas cosas. Pero si lo que queréis es aprender muchísimo más, tanto de reglajes como aerodinámica, de telemetría, de pilotaje, de estrategia de carrera, de lo que sea, sabéis que en Level Up Academy tenéis todo lo que necesitáis, porque tenéis más de 50 cursos, 30 masterclasses, tenéis soporte para las dudas, tenéis setas para Sim Racing, tenéis certificados, tenéis un apartado de descarga con plantillas, archivos de instalación y todo eso, o sea que es que lo tenéis absolutamente todo y con un precio que es que no puede ser más bajo. O sea, cualquier libro, cualquier curso que encontréis por ahí os va a costar muchísimo más que un mes entero en Level Up Academy, que cada curso son 10 clases de en torno a 20 minutos para que os hagáis una idea. O sea que imaginaos la de cursos que podéis ver por 15 euros al mes. Si sois capaces de ver los 50 que hay, pues mucha suerte. Va a ser un mes bastante intensito para vosotros, pero no hay ningún problema. Podéis activar y desactivar esta suscripción cada vez que queráis, que si la pagáis ahora un 3 de julio, pues hasta el 3 de agosto vais a poder acceder sin ningún problema y la podéis reactivar pues en noviembre, en diciembre, en el agosto del año que viene, cuando vosotros queráis. Así que de verdad, no puede ser más sencillo, todos los cursos los hago yo, siempre voy a responder yo, así que si tenéis cualquier duda, si estáis suscritos, pues me la ponéis desde el soporte, y si no estáis suscritos, desde levala.academy/contacto, ahí tenéis vía directa conmigo para que os responda a todas las preguntas que tengáis sobre la academia. Y dicho esto, seguimos con los datos del circuito. Pasamos ahora a las frenadas. Pues como no hay muchas curvas, evidentemente, pues muchas frenadas tampoco va a haber. Hay 7 frenadas, de las cuales 2 son muy fuertes, que además son la de la curva 3 y la de la curva número 4, que están seguidas, así que ahí es donde se alcanza el pico mayor en cuanto a la temperatura de los frenos que ahora vemos. Y con esto, pues os podéis imaginar, tampoco va a ser un circuito en el que veamos todo el rato tocando el freno, ni mucho menos. De hecho, lo veíamos ayer también un poco con la telemetría. Es un circuito en el que se vería más o menos un 13% de la vuelta tocando el pedal del freno, con esas 2 frenadas fuertes, pero luego otras 5 que también son relativamente importantes. Por lo tanto, equipos quizá como Aston Martin, que parece que siguen teniendo ese punto fuerte en frenadas, aquí hay varias zonas en las que a lo mejor pueden destacar un poquito más, o por lo menos ir mejor de lo que fueron en Barcelona, porque en este sentido sí que cambia un poco la historia. En Barcelona contaban todas
todavía menos los frenos, y si miramos la temperatura, pues la media, veis que está precisamente en la media, en esa parte central del gráfico, y tanto si miramos la máxima como la mínima pasa algo parecido. No es un circuito de extremos precisamente con la temperatura de los frenos. ¿Y qué pasa con el otro pedal, el del acelerador? Pues es el segundo circuito en el que más tiempo se va acelerando a fondo, y es gracias a las rectas importantes que hay, por supuesto, pero también a la enorme carga aerodinámica que son capaces de generar estos Fórmula 1, porque la curva 6, la curva 7, la curva 9, la 10 son curvas en las que se nota muchísimo lo que es un Fórmula 1 y la cantidad de carga aerodinámica que es capaz de generar, por supuesto acorde a los tremendos neumáticos que llevan montados. Es un circuito de mucha aceleración a fondo y también de bastante porcentaje de vuelta en octava marcha, no tanto como Monza ni mucho menos, aquí sí que se aleja bastante de ese autódromo, pero también es importante el drag, como podéis ver. Lo que pasa es que no es tan extremo como Monza porque no tiene rectas tan largas. Y es que no caben en un circuito tan corto. Como Monza es más largo, pues caben las rectas más largas, ¿no? Pues aquí, como en la octava marcha se engrana al final de las rectas, evidentemente, o más o menos a la mitad, depende de cómo sean de largas, pues vamos a tener un porcentaje en octava bastante distinto. Por lo tanto, no es tan crítico como en Monza el drag, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Y dicho esto, pasando al giro de volante, nos encontramos, como no podía ser de otra manera, uno de los circuitos en los que más porcentaje de la vuelta vamos con el volante totalmente recto. Hay algunas curvas rápidas y largas, como son la 6, como es la 7, pero el resto del trazado son curvas de tiro el coche enderezo, pero el resto de curvas, aunque sean más o menos abiertas, no son tan redondeadas en su interior. Por lo tanto, es más de encarar el coche y salir en línea recta, no tanto como las 6 y las 7, que son más de estar muchos metros girando a un lado y a otro, luego que enlazan directamente con la 8 y demás. Así que ya veis, un circuito en el que la media de lo que se está girando son unos 20 grados, que está también bastante más abajo, y lo que nos está diciendo es que no es un circuito de estar mucho tiempo girando como si era Barcelona. Ahí encontramos precisamente las mayores diferencias, o sea que quien iba bien en Barcelona no tiene por qué ir tan bien en Austria. No es que vayamos de un extremo a otro, ni mucho menos, pero sí que tened en cuenta que son circuitos bastante distintos. El de Silverstone sí que se parecerá un poquito más al de Barcelona, así que tened esto en cuenta, que tenemos 3 carreras seguidas y el circuito del medio es el que difiere un poco con los otros dos. Dicho esto, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, lo que queréis formaros en automovilismo real o virtual, y nos vemos mañana hablando de reglajes.